Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocada por el virus del SARS-CoV-2, una producción que se realiza desde los estudios de la Universidad de Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida en un día en que particularmente desde aquí, desde Jalisco, donde realizamos este programa, estamos muy contentos porque hace menos de una hora comenzó ya la vacunación aquí en Jalisco, más de 24,000 dosis que se van a poner en los próximos 3 días, y también el día de hoy en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dicho que por lo menos en 8 estados ya están las vacunas, no solamente en la Ciudad de México, el Estado de México y Coahuila, sino que poco a poco comenzará este proceso en primera instancia y en una primera fase para vacunar al personal médico, al personal que está en primera línea y que se ha roto el alma para tratar de cuidar la salud de todas las personas. Este día vamos a tener un programa también muy especial. Esta es la emisión número 318. Le agradecemos, por supuesto, a todas las señales de Iberoamérica que a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI, ponen a su disposición la señal para que sus audiencias estén bien informadas y tomen las mejores decisiones. Ya sabe que nos puede contactar a través de las redes sociales, Canal 44 TV, y en el WhatsApp 33 22 42 06 90. Como le decía, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a profundizar en esto que le hemos venido informando a lo largo de la semana, la escasez de los tanques de oxígeno y cómo en algunas empresas han cometido la tropelía o el fraude de vender oxígeno industrial como si fuera oxígeno medicinal. Además, la Organización Mundial de la Salud advierte acerca de nuevas variantes debido a la propagación del virus y cómo la cepa que se descubrió en Reino Unido ha tenido que cambiar un poco las restricciones en algunos países. Además, asegura el gobierno de China que fue un malentendido la razón por la que los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud no pudieron ingresar a ese país. Ya se encuentra esta misión en China para tratar de buscar cuáles fueron las causas que ocasionaron que la pandemia se saliera de control. Además, la Organización Mundial de la Salud alerta sobre las hospitalizaciones en un mundo en el que los registros van a la alza. El día de ayer contabilizamos 367,000 casos tan solo en 24 horas. El día de hoy vamos a hacer, como todos los días, un enlace hasta Ginebra, Suiza, para ver si ya llegamos a los 90 millones de contagios. Por lo pronto, vamos con la información del día de hoy. Los tanques de oxígeno se convierten en un insumo esencial en cada familia que tiene pacientes que han dado positivo. La saturación hospitalaria y el oxígeno se agota en el mundo. En 378 días, el viacrucis de las familias de pacientes con COVID-19 ha sido constante para encontrar una cama en un hospital y oxígeno. La oxigenación es esencial, sin embargo, el conseguir este insumo valioso para los pacientes ha sido un peregrinar. Además, los costos durante la pandemia aumentaron 5 veces. Algunas personas, tras varios días de agonía, han perdido la vida sin conseguir el oxígeno para sobrevivir. En algunos hospitales del sistema mundial escaseó el oxígeno. Al día, menciona el ministro de Salud, que llegan a necesitar entre 170 a 200 toneladas de oxígeno para cubrir la demanda, cuando solo se produce 20% en los países. Los hospitales de Europa y América se enfrentan a diario a la mayor crisis sanitaria. Las escenas que se vivieron en algunos países como Perú y Ecuador se viven en otras naciones en este inicio de año. Antes de que el mundo se acercara a los 10 millones de contagios de COVID-19, se vivía la escasez de oxígeno, el acaparamiento y empresas fantasmas que hacían creer a las familias que tenían disposición. Ahora que se acerca a los 100 millones, se suman más historias.
A la fecha, de acuerdo con el mapa de la Universidad de Johns Hopkins, suman 91.559.240 casos con 1.962.000 muertes por COVID-19. Un porcentaje importante de estas pérdidas no tuvieron a su alcance un tanque de oxígeno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se requiere alrededor de 88.000 cilindros de oxígeno medicinal diarios para atender la demanda global. La escasez durante la pandemia ha sido en Perú, México, Honduras y Nicaragua. El oxígeno es un medicamento esencial y resulta vital para pacientes críticos con neumonía por COVID-19 e incluso es usado para quienes comienzan a tener una oxigenación baja. Si antes de la pandemia ya había escasez de oxígeno en los hospitales y pocas familias lo adquirían para atender a su familiar enfermo, con la pandemia COVID-19 se ha vuelto un insumo importante en cada familia del planeta. La pandemia COVID-19 sigue abriendo el telón dramático de la enfermedad. Hospitales, oxígeno medicinal, pruebas, oxímetros, políticas públicas en salud, restricciones, medidas sanitarias son algunas escenas que en estos 378 días transcurridos ha puesto en jaque a la población mundial. Y ante la amenaza de la nueva cepa 2021, advierte que será un año crítico en la vida y salud de los habitantes de la Tierra. Informó Isaura López Villalobos. Pues de eso vamos a hablar precisamente en este día. Por lo pronto nos vamos hasta Ginebra, Suiza, donde mi compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE y quien dará un reporte para coronavirus, la pandemia, nos dará lo último que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, Omar, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 superan los 90 millones después de que este pasado fin de semana se alcanzaran algunas de las cifras más altas de contagios diarios en toda la pandemia, llegando a los 823.000 casos el sábado 9 de enero. Los fallecidos en un año de pandemia se mantienen en 1.945.000 después de que este sábado se reportara la mayor cifra de muertos en una jornada, 15.500 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que la inmunidad de rebaño contra el coronavirus no se alcanzará en 2021, por lo que hay que seguir cumpliendo las medidas básicas, mantener la distancia social y el uso de mascarillas. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido un compromiso colectivo para hacer que en los próximos 100 días las vacunaciones para los operadores sanitarios y los sujetos de alto riesgo estén en curso en todos los países. La Organización Mundial de la Salud ha informado, por otro lado, de que tiene un equipo de expertos trabajando en China con 2 de las farmacéuticas del país asiático que han desarrollado vacunas contra la COVID-19 para verificar que cumplen con los requisitos de calidad establecidos a nivel internacional. El organismo con sede en Ginebra aclaró que ese equipo es distinto del que tiene que llegar este jueves a ese país para investigar el origen de este coronavirus. Ese segundo equipo busca descubrir cuál ha sido el animal que podría haber actuado de intermediario entre la especie portadora original del virus y el ser humano. La semana pasada, varios expertos de la misión tuvieron que regresar a sus países de origen tras haber emprendido sus viajes a China por problemas con los permisos de entrada que llevaron al propio director de la Organización Mundial de la Salud a declararse muy decepcionado con la actitud de las autoridades chinas. La misión, cuya preparación se ha demorado meses y ha estado rodeada de secretismo, está formada por expertos ligados a la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de Sanidad Animal. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Ahí tiene las cifras lamentables. El sábado pasado, 823.000 nuevos casos y estamos a punto de llegar a los 2 millones de fallecimientos debido a esta pandemia. Ya son más de 45 las semanas en que hemos estado recluidos en gran parte del globo y lo que se ha descubierto en las últimas semanas es que hay nuevas cepas. La Organización Mundial de la Salud advierte acerca de nuevas variantes de contagio por la propagación de este virus. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que Japón ha notificado una nueva variante del coronavirus.
Recordó que cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevas mutaciones. En particular, la transmisibilidad de algunas variantes del virus parece estar aumentando. También explicó que aunque hasta ahora las mutaciones no han mostrado un incremento en la gravedad de la enfermedad, su mayor transmisibilidad podría generar un aumento en los casos y las hospitalizaciones. Advirtió que las medidas sociales y de salud pública ya se han derrumbado, lo que puede tener un efecto dominó en otros servicios de salud esenciales. La epidemióloga líder de la organización, María Van Kerkhove, dijo que identificar las variantes que han aumentado los contagios es un obstáculo más en la lucha contra la pandemia. Agregó que los contagios ya estaban aumentando en varios países, incluso antes de que se identificaran las mutaciones o que éstas estuviesen circulando. La OMS también informó que este lunes un equipo de científicos de 10 países e instituciones distinguidas comenzaron su viaje hacia China para investigar los orígenes del COVID-19. La búsqueda comenzó en Wuhan para identificar la fuente potencial de infección de los primeros casos. La evidencia científica impulsará la hipótesis que luego será la base para estudios adicionales a largo plazo. Esto es importante no solo para la emergencia actual, sino también para el futuro de la seguridad sanitaria mundial y para gestionar las amenazas de enfermedades emergentes con potencial pandémico, dijo Tedros Adhanom. Informó Rocío López Fonseca. Y bueno, las cosas no van bien en México, particularmente en la Ciudad de México. Están a punto de llegar al 90% de la ocupación hospitalaria. La Ciudad de México, epicentro de la pandemia en el país, registró altos niveles de ocupación hospitalaria, al punto que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje de alerta en el que señaló que la ciudad está en el pico más alto desde que inició la pandemia y además sigue aumentando. El día de hoy estamos al 88% de la capacidad general. Por otro lado, en la zona metropolitana del Valle de México hubo una disminución de 20 camas, pero hay que esperar a ver si esto es tendencia o es particular del día de hoy. Como siempre lo decimos, es muy difícil analizar los datos de manera aislada, hay que analizarlos siempre en tendencias generales de una semana por lo menos, para poder saber si es tendencia o no. Y el objetivo pues es seguir creciendo la capacidad hospitalaria. Ante el incremento de pacientes en las clínicas, las autoridades de salud tuvieron que aumentar el número de camas. En 28 días la capacidad hospitalaria en la ciudad ha crecido en un 38%. Pasamos de 5.492 a 7.570 camas totales, es decir, 2.078 camas más. En el último reporte suman 368,000 casos acumulados y 23,000 defunciones a causa de la COVID-19 en la capital del país, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, antes de ir a una pausa, le cuento que el gobierno de China dice que fue un malentendido que la misión que envió la Organización Mundial de la Salud para investigar cómo es que se descontroló la pandemia, fue un error que no los dejaran pasar. Ya la misión está dentro del territorio chino. El gobierno de China confirmó que el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, quienes investigarán el origen del coronavirus, llegará al país el jueves, luego que en los últimos días se produjera un malentendido por la demora de los permisos de entrada para el grupo de científicos. El Ministerio de Salud de China emitió un breve comunicado confirmando la fecha de llegada de la delegación científica de la OMS, que trabajará con los expertos chinos, sin ofrecer más detalles. En días pasados, el director de la OMS, Tedros Adhanom, se dijo decepcionado porque supuestamente le fue negada la entrada a China a los expertos del organismo internacional. La OMS declaró que aspira a trabajar estrechamente con las autoridades chinas en una misión que considera clave para identificar el origen del virus y su ruta de introducción en la población humana. La organización informó que un equipo de científicos de 10 países e instituciones distinguidas serán los que lleguen al país asiático. Se reiteró que el objetivo no es encontrar culpables, sino encontrar respuestas científicas de la relación humano-animal. Recordó que esto no es algo nuevo, por muchos años se ha visto con las pandemias de la gripe o incluso del ébola. Se trata de enfermedades emergentes que rompen la barrera entre animales y humanos y causan devastación, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia.
Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19. El día de hoy se lo estamos dedicando a cómo algunas empresas están vendiendo oxígeno industrial como si fuera oxígeno medicinal. Sin embargo, antes de hablar de eso con nuestro especialista Héctor Raúl Pérez Gómez, quiero hacer un enlace telefónico con mi compañera Elizabeth Ortiz, porque hay científicos que están intensificando los estudios sobre cuáles son las variantes y las nuevas cepas que se pueden desarrollar de este virus que ocasiona la enfermedad de la COVID-19. El virus es el SARS-CoV-2. ¿De qué se tratan estos estudios? Elizabeth Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Pues justamente como lo mencionas, científicos mundiales están intensificando la investigación sobre la COVID-19 a medida de que la Organización Mundial de la Salud avanza para expandir su colaboración científica y monitoreo de variantes emergentes de este virus SARS-CoV-2, el que causa la COVID-19. Y bueno, se llevó a cabo una reunión virtual de científicos de todo el mundo convocado por la Organización Mundial de la Salud, en la que se reunieron más de 1.750 expertos de 124 países para discutir las brechas críticas de conocimiento y las prioridades de investigación para las variantes emergentes del virus. La consulta giró en torno a 6 áreas temáticas que abarcan epidemiología y modelización matemática, biología evolutiva, modelos animales, ensayos y diagnósticos, gestión clínica y terapéutica y vacunas. Hasta ahora se han compartido públicamente 350,000 secuencias, pero la mayoría provienen de un puñado de países, informó la epidemióloga María Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19. Los científicos señalaron la importancia de la investigación para detectar y comprender de manera temprana el impacto potencial de estas variantes emergentes en los diagnósticos, en los tratamientos y también en las vacunas. En esta reunión hubo consenso sobre la importancia de integrar la investigación de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en la agenda global de investigación e innovación, al tiempo que se mejora la coordinación entre las distintas disciplinas. El objetivo es adelantarse en el juego y contar con un mecanismo global para identificar y estudiar estas variantes de interés para impulsar los esfuerzos para controlar la enfermedad. Esto lo explicó la jefa del Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS, Ana María Ginao Restrepo. Y bueno, es normal que los virus muten, pero cuanto más se propaga el virus del SARS-CoV-2, más oportunidades tiene de cambiar. Los altos niveles de transmisión significan que deberíamos esperar que surjan más variantes. Hasta aquí la información, Omar. Muchísimas gracias, pues ahí tiene usted cuáles son los avances científicos que se han desarrollado en las últimas horas. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días. Muy buenos días. Antes de pasar a la charla aquí en el estudio, le cuento que la Organización Mundial de la Salud alerta que las hospitalizaciones van en aumento. El mundo alcanza otra cima de contagios y muertes por la COVID-19. Europa enfrenta la tercera ola, mientras que América Latina no supera la primera. La Organización Mundial de la Salud alertó del avance imparable de la pandemia, que ha experimentado un repunte de un 6% de casos, con el continente americano a la cabeza y Estados Unidos como el país más afectado. Tan solo en un día se registraron en el mundo 15,000 muertes. Varios países latinoamericanos están comenzando a registrar preocupantes índices de ocupación hospitalaria, en un nuevo capítulo de la lucha contra la COVID, una enfermedad al alza después de las celebraciones navideñas. Gran parte de los más de 37 millones positivos del coronavirus y las más de 882,000 muertes que se han registrado hasta la fecha en el continente americano, según la Organización Mundial de la Salud, provienen de países donde los sistemas de salud están registrando alarmantes ocupaciones de camas de unidades de cuidados intensivos, equiparándose a las que hubo en la primera etapa de la pandemia. Un ejemplo es lo que está sucediendo en el Amazonas, que reporta un 88.7% de ocupación en UCI para pacientes de COVID-19, muy por encima del 66.7% que venía comprobándose en las últimas 2 semanas. Perú registra la alarmante cifra de 97.8% de ocupación de estas unidades de cuidados intensivos, por lo que el sistema sanitario se encuentra en alerta roja. Hasta la fecha, Ecuador, que en algún momento se encontró como un foco alarmante de muertes, cuenta con más de 14,000 fallecimientos por el coronavirus. Y en México, varias entidades han reportado una ocupación hospitalaria sin precedentes, incluyendo a la capital del país, informó Rocío López Fonseca. Y damos paso a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo por la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Omar. Buen día. Oye, quisiéramos
dedicarle este programa al tema de la oxigenación y de cómo está siendo ya un problema, no solo en Jalisco, también en algunas ciudades de México, y también ayer estábamos el reporte de Bolivia de cómo los pacientes también están teniendo problemas para ingresar a los hospitales. Doctor, sí. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿por qué es importante diferenciar el oxígeno medicinal del oxígeno industrial? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la más importante es la concentración de oxígeno que tiene un contenedor, un tanque, y la pureza del contenido en este tanque. Por ejemplo, el oxígeno medicinal necesariamente debe tener una concentración de la molécula por arriba del 98%, incluso si es 99%, mucho mejor. Pero el oxígeno industrial frecuentemente tiene concentraciones de la molécula en el contenedor menores de 95, incluso en algunos casos 90, 92%. Entonces eso puede generar que un paciente que debería estar con flujos de oxígeno de 5 litros por minuto, en el caso del industrial no tener la respuesta terapéutica idónea, pero además, si no existe la concentración de la molécula de oxígeno y en la debida pureza de la molécula, entonces se puede estar recibiendo en el organismo alguna otra molécula que no sea benéfica y al contrario, que pueda generar algún tipo de daño. Pero, por ejemplo, hay situaciones de toxicidad aguda por dióxido de carbono. Alguien que ha estado en una condición de exposición a humos después de un incendio, por ejemplo, etcétera, y que puede estar requiriendo oxígeno al 100% de concentración, y entonces imagínate lo que sería no estar recibiendo oxígeno medicinal con la debida pureza, a la presión adecuada, pero particularmente a la concentración de la molécula. Ha sido muy constante, sobre todo en las últimas semanas, la escasez, primero para encontrar tanques y después para surtir estos tanques. Sí, claro. En este aspecto, doctor, ¿dónde podemos conseguir un tanque en caso de que requiramos o alguien de nuestra familia requiera de este insumo? Bueno, definitivamente el gran problema es la alta demanda. Las estimaciones son que en este momento se ha incrementado hasta en 6 veces la demanda habitual de oxígeno en algunos lugares. En este caso, hablemos de la República Mexicana. Hemos visto imágenes en que en la Ciudad de México hay esperas hasta de 48 o 72 horas para lograr el abastecimiento de un tanque de oxígeno, pero también para contar con ese tanque, no solamente con la restitución del mismo. Y por otro lado, creo que el incremento de la demanda ha traído como consecuencia también mucha especulación. Para responder a la primera pregunta, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, pues, existen cientos de empresas que venden tanques de oxígeno y cientos de empresas que de igual manera abastecen de este oxígeno medicinal. Pero el problema de la demanda ha sido tal que no hay capacidad para poder atender a dicha demanda, y esto como consecuencia ha traído incrementos en los costos hasta de 5 veces lo que sería el costo habitual cuando antes de la pandemia. Pues una situación que yo lo digo con esa claridad, me parece inmoral, particularmente tratándose de un asunto de salud, de tanta desesperación que tiene la población en este momento. Digo, podría responder de manera simplista, bueno, pues que se agilice la producción de tanques para oxígeno
y de igual manera que haya un incremento en los procesos para su purificación y abasto. Pero digo que es una respuesta simplista porque seguramente las empresas abastecedoras ya lo están haciendo y ni aún así están logrando dar suficiencia a esta necesidad. Precisamente el día de ayer, en la rueda de prensa que se hace en Palacio Nacional, los martes, que le llaman el pulso de la salud, el titular de la Profeco decía, no hay desabasto de tanques. Lo que puede haber es quizá algunas empresas que los estén escondiendo, y contra ellos es contra los que tendrían que ir tanto la Profeco como las autoridades. Pues evidentemente la Profeco debe hacer su trabajo en ese sentido, tanto para el control de precio como también para que se evite la especulación en el producto. Pero yo creo que sí hay desabasto porque considero un alto porcentaje de personas que están teniendo esa necesidad que sí desembolsan una cantidad mayor para poder tener este vital oxígeno medicinal. Y aún así, con la disposición de pagar más, porque no tienen otra alternativa, no logran conseguir el tanque y no logran abastecer oportunamente el tanque que ya tienen, ¿no? Entonces, no, sí estamos ante un grave problema. En algunos lugares se ha intentado resolver procurando que algunas instituciones de salud además le ayuden a la población con el abastecimiento de su tanque correspondiente, pero esa la veo una solución poco viable, casi inviable, por el hecho de que esa institución de salud en particular también está necesitando su oxígeno que tiene contratado y comprado con la empresa abastecedora, ¿no? Bueno, si me lo permite, doctor, voy a ir a una pausa en este momento. La vez pasada que tratamos el tema de hospitalizaciones hubo una gran respuesta de las personas a través de redes sociales. Le dejo nuestra línea de contacto, el 33 22 42 06 90. Por si usted tiene preguntas, si tiene dudas, aquí está el doctor que le puede ayudar a asesorarlo, a darle alguna recomendación. Y nosotros volvemos para seguir con el tema de los tanques de oxígeno. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que debemos de cuidar si tenemos que comprar uno? Volvemos. Hemos vuelto ya a Coronavirus, la pandemia. Tengo en la línea telefónica a mi compañera Rocío López Fonseca, quien nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo en Reino Unido, quizá el punto más crítico de la pandemia en este momento. Adelante, Rocío. Así es, ¿cómo están? Muy buenos días. Mencionarles que las próximas semanas van a ser las peores en Londres. Esto por la velocidad de contagio de la nueva cepa inglesa, con datos por encima de los 50,000 nuevos casos diarios, según lo que reportan los diarios allá en Europa. El servicio de ambulancias de Londres está realizando en la actualidad cerca de 8,000 servicios al día, frente a los 5,500 de media que serían habituales en estas fechas cualquiera otro año o cualquier otro año. Alrededor de 5,500 eran las que se presentaban justamente en días o meses normales. Bueno, pues ahora ha llegado hasta 8,000 servicios. Las autoridades advirtieron que con el aumento tan rápido de casos, los hospitales están al borde de la saturación. La cruda realidad es que se están quedando sin camas y en 2 semanas, a no ser que se reduzca drásticamente la propagación del virus, bueno, pues van a ahora sí a empezar a evitar o a aceptar a estos pacientes sobre todo. Recientemente la Agencia del Medicamento de Reino Unido, hay que recordarlo, autorizó la vacuna de Moderna contra la COVID. Así el país cuenta ya con 3 biológicos distintos para inmunizar a su población, después de haber sido el primero en dar el visto bueno tanto al fármaco de Pfizer y BioNTech como a principios de diciembre, como al de Oxford y AstraZeneca el pasado 30 de diciembre.
el Reino Unido, que se adelantó la Unión Europea al iniciar este proceso de inmunización con el fármaco de Pfizer el 8 de diciembre, bueno, pues ha logrado vacunar hasta la fecha a 1.5 millones de personas con al menos una dosis. Sin embargo, el gobierno, que tiene a 30 millones de personas identificadas como de riesgo, se propuso vacunar a los 13 millones de personas más vulnerables para mediados de febrero. Para lograr esa meta y con la presión de los contagios disparados, bueno, pues el Ejecutivo decidió, para las vacunas que exigen una segunda dosis, retrasar la segunda aplicación en un intento de duplicar en menos tiempo el número de personas con algún grado de inmunidad. Bueno, pues Pfizer sugiere que la segunda dosis de su vacuna se inyecta a los 21 días. Estos son 3 semanas. Sin embargo, el gobierno británico ha extendido el lapso de tiempo a 12 semanas. Ya veremos más adelante cómo se refleja en el número de contagios. Preocupante. Hasta aquí el reporte. Gracias, Rocío. Quiero aprovechar que estás en la línea telefónica, en primera, para felicitar por la cobertura que hiciste. Ha comenzado ya la vacunación en Jalisco, el occidente de México, 24,000 dosis. ¿Nos puedes decir brevemente qué es lo que pasó esta mañana? Así es, hoy se aplicó la primera dosis, bueno, para los medios de comunicación, para la foto, para el video, se aplicó al doctor David Santana. Él es médico desde hace 39 años en el Hospital Xochipan, y también se le aplicó a otra doctora, también de la misma área como se le conoce, el covidiario de aquí del Hospital Xochipan. Se aplicó estas vacunas, van a ser 24,375 dosis las que serán aplicadas en 3 días. Esta es la primera dosis, hay que recordar, en 3 semanas se tiene que aplicar la segunda dosis. La primera protege en un 60%, ya después de ser aplicada la segunda dosis protegería hasta el 95% según lo que nos informaban. Ya fueron repartidas todas estas vacunas en los 49 hospitales que atienden COVID. Serán primero inmunizados los médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, afanadoras que están en áreas COVID. Después, en la segunda fase serán médicos que están en los hospitales, en las áreas de urgencias incluso, porque hay que recordar que estas áreas de urgencias pues son las que atienden o reciben en primera instancia muchas veces a los enfermos. Y bueno, ya después de esto, ahorita la Guardia Nacional, también nos comentaba el propio secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, que la Guardia Nacional pues estaría resguardando todas estas vacunas en todo el estado. Dijo que ya se habían repartido durante la noche a todas las regiones de Jalisco, incluyendo pues las más difíciles, de más difícil acceso. Perfecto, pues muchas gracias, Rocío. Hay que estar atentos de lo que ocurra a lo largo y ancho del territorio mexicano. Precisamente hoy en Palacio Nacional se dio a conocer la estrategia de reparto de estas vacunas. Ya hay vacunas en 8 estados más. No solamente en la Ciudad de México, el Estado de México y Coahuila, donde se inició este proceso de vacunación. Y hoy Jalisco, que es uno de los estados más importantes de México, por su cantidad poblacional, pues ya inició con este proceso. Muchas gracias, Rocío. Gracias, buen día. Muy buen día. Nosotros continuamos con la información y antes de pasar a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que va a hablar precisamente de la oxigenación y cómo comprar tanques, cómo conseguir los tanques de oxígeno y la manera en cómo deberíamos de estar tomando decisiones, voy a ir con Andrea Escobar. Ella es nuestra corresponsal, la corresponsal también de la agencia EFE en España, quien nos va a dar un recuento de lo que ha pasado en las últimas horas allá. Adelante, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar, y a todo el auditorio de Canal 44. España atraviesa momentos difíciles tras el paso de la borrasca Filomena, que dejó una ola de frío en todo el país, con temperaturas mínimas históricas inferiores a los 10 grados bajo cero en distintas regiones. Todo esto mientras que los contagios de coronavirus se disparan. El gobierno reportó este martes 25,438 nuevos casos y una incidencia acumulada de 454 casos por cada 100,000 habitantes. Las cifras indican que el aumento de casos va en alza después de las vacaciones de Navidad, cuando todas las regiones relajaron las restricciones y muchos ciudadanos multiplicaron las reuniones con familiares y amigos. Frente al aumento de casos, las vacunas son la gran esperanza, con la llegada de nuevas dosis de distintos laboratorios. Salvador Illa es ministro de Sanidad. Ayer llegaron las dosis
pertinentes de la vacuna de Pfizer-BioNTech, en torno a unas 360.000, que añadidas a las 740.000 que ya teníamos, estamos ya en un horizonte de más de 1 millón de dosis recibidas en nuestro país. Y la campaña de vacunación va más lento de lo previsto. Hasta este martes había 406,000 personas vacunadas, poco más de la mitad de las vacunas que el país ha recibido de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. El ministro Illa ha asegurado que esta semana el ritmo de vacunación tomará velocidad de crucero y que al término de la misma todas las residencias de adultos mayores contarán con la primera dosis del fármaco. Reportó desde Madrid Andrea Escobar de la Agencia EFE. Muchas gracias, Andrea, por este reporte, lo que ha sucedido en España. Regresamos aquí en el estudio. Doctor, quisiera preguntarle un poco cosas mucho más técnicas que tienen que ver con los tanques de oxígeno. Hay tanques pequeños, hay tanques grandes, pero tiene que ver con los litros por minuto que son capaces de suministrar estos tanques de oxígeno medicinal. ¿Qué es lo que se recomienda? Porque un tanque puede evitar el ingreso a un hospital. Sí, por supuesto, o por lo menos lo puede postergar. En situaciones en donde la ocupación hospitalaria está en una situación crítica, el paciente puede estar un poco más tiempo en su casa recibiendo oxígeno suplementario y, bueno, eso puede permitir una mayor espera para lograr una cama de hospital. Eso por un lado. Por otro lado, también algunos pacientes pueden continuar el manejo de forma ambulatoria si tenemos certidumbre de que el tanque de oxígeno estará siempre disponible y, por otro lado, que la cantidad de oxígeno que requiere el paciente junto a los medicamentos que se están utilizando, un buen monitoreo, una buena comunicación con el equipo de médico tratante, bueno, podría eventualmente permitir ese manejo ambulatorio. De tal suerte que la pregunta que me haces es fundamental porque no es lo mismo un tanque, pequeño, que es predominantemente para un traslado de 1 hora, por ejemplo, como máximo, de un lugar a otro, en donde el paciente puede seguir recibiendo el suministro de oxígeno, a un tanque que no es de traslado, un tanque en el que el paciente lo tiene instalado en su casa de forma permanente durante el tiempo que lo va a requerir. Ahí sí es básico que las personas tengan perfectamente identificado con quien le provee de este insumo, el que se diferencie entre ese tanque que es de traslado y que por lo tanto va a tener una duración menor porque la capacidad evidentemente es menor y que entonces eso no vaya a generar una falsa confianza porque el paciente entonces puede tener poco tiempo de suministro de oxígeno y muy rápidamente requerir la reposición del mismo en el pequeño tanque que haya adquirido. Otro tema también es el del concentrador de oxígeno. El concentrador es este equipo que se conecta a la corriente eléctrica y que a través de un proceso toma el oxígeno ambiental para generar concentración del mismo, por eso se llama concentrador, y para de esa manera proveerlo al paciente. Los concentradores de oxígeno habitualmente tienen capacidad para proveer de 5 litros por minuto. Sí hay concentradores mayores con mayor capacidad hasta de 10 litros por minuto. Sin embargo, ya aprovisionamiento de más litros por minuto para un determinado paciente no se logra con esos concentradores y también en ese sentido hay que tener muy bien identificado porque un paciente que, por ejemplo, puede estar teniendo ya requerimientos de 6 litros por minuto y tiene un concentrador de solamente 5 litros por minuto, cuidado, porque puede tener problemas en los próximos minutos o en las próximas horas. Creo que aquí, Omar,
lo fundamental es, número uno, que diferenciemos perfectamente bien aquellas situaciones en donde un paciente determinado no puede ser manejado en casa de forma ambulatoria, aunque tenga un tanque de oxígeno o aunque tenga un concentrador, porque las condiciones del estado pulmonar no van a permitir mucho tiempo de manejo ambulatorio y requiere de un hospital. Es muy diferente tener el tanque mientras logramos la cama de hospital, pero que eso no signifique que se cambia la decisión para seguirlo manejando en casa. Es un auxiliar, digamos, no es el remedio. Es un auxiliar ante una crisis por lograr un espacio. Porque, a ver, el oxígeno que te puede entregar una instalación hospitalaria puede ser tan alto como de hasta 20 litros por minuto. Un paciente que requiere más puede necesitar de otro sistema de entrega de oxígeno conocido como alto flujo, que te puede dar hasta 60 litros por minuto a una concentración del 100%, lo que conocemos como fracción inspirada de oxígeno, hasta del 100%. Eso no te lo da nada en un domicilio. Eso necesariamente es en un hospital. Porque además un paciente que ya está teniendo requerimientos por arriba de 10 litros por minuto, no, por supuesto que es extremadamente peligroso que siga estando en su casa. Ese paciente debe estar en el hospital. Y seguramente requerirá de un respirador artificial. No necesariamente. Hay pacientes que pueden estar en el sistema de alto flujo a 45 litros por minuto, con 100% de fracción inspirada de oxígeno, y pueden de ahí empezar a tener una mejoría que los lleve a una disminución progresiva en su requerimiento hasta llegar a su recuperación definitiva. No, precisamente el alto flujo de oxígeno ha evitado muchas intubaciones endotraqueales. Se trata de extender al máximo posible el soporte sin necesidad de llegar hasta la intubación endotraqueal, porque la intubación endotraqueal ya representa otra etapa extrema. Pero también se trata de que estirar al máximo posible esa estrategia tampoco vaya a poner en riesgo a un paciente que necesita obligadamente intubación endotraqueal. Doctor, tengo que ir a la última pausa de esta emisión, pero volvemos con esta plática. Claro, con gusto. Regresamos. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Le cuento que el día de hoy el titular de la Defensa Nacional, que es los que están llevando a cabo la distribución de la vacuna, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer los detalles del operativo de distribución de vacunas de COVID-19 en ya 22 entidades federativas. Señaló que de las 8 rutas aéreas y terrestres locales en cada uno de los estados, se tenían programados 879 hospitales a los cuales se tenían que entregar las vacunas y se concluyeron únicamente en el 94% de ellos, es decir, en 828. Por lo que están pendientes la entrega en 51 hospitales, sobre todo de Oaxaca y de Chiapas, que por cuestiones meteorológicas van a tener que esperar, sobre todo porque su traslado requería un vuelo en helicóptero. Añadió que a las 6:50 de la mañana de este miércoles inició la ruta hacia Chiapas para poder culminar con estos hospitales pendientes. Para el operativo participaron 8,600 hombres del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y también de la Guardia Nacional, que utilizaron 716 vehículos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el operativo para distribuir vacunas contra la COVID-19 en todo el país fue muy eficaz y que prácticamente en todas las entidades ya existían dosis. En esta rueda de prensa que se dio a conocer el día de hoy, el presidente dice
que así como están previstas las cosas, sería en el mes de marzo, a finales de marzo, cuando se podría concluir con el proceso de vacunación en adultos mayores y que, según las cuentas del propio gobierno, podría reducir en un 80% la cantidad de defunciones. Y bueno, nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia, vamos a concluir con este tema de los tanques de oxígeno. Y a lo mejor era la pregunta más obvia, pero se la hago porque nos la hicieron la audiencia. ¿Cuál es la función de los tanques de oxígeno y por qué esta diferencia entre tener el 100% de concentración en un oxígeno medicinal y el 95% en un industrial hace gran diferencia? Por lo que comentábamos, porque hay pacientes que evidentemente requieren cierto número de litros a cierta concentración, porque de otra manera este suministro no está cumpliendo la función esperada, y segundo, por la pureza de la molécula en el contenedor. Definitivamente, cuando hablamos de nivel medicinal, estamos hablando de una concentración en ese aire contenido en este tanque determinado que solo tiene oxígeno como la molécula contenida ahí. Comúnmente en el ambiente, ¿cuál es la concentración de oxígeno? Bueno, en el ambiente habitualmente entre el 40 y el 60% es concentración de oxígeno. Y cuando tú respiras aire ambiente y tienes una función pulmonar normal, la concentración de oxígeno que tiene tu molécula de hemoglobina es de arriba del 94%. Por eso se dice que la saturación de oxígeno correcta o normal es por arriba del 95%. Ya entre el 92% y el 94% estamos hablando de algo que debe alertar, y por debajo del 92% definitivamente un paciente, por ejemplo, con COVID-19 necesita oxígeno suplementario, por lo menos utilizando puntas nasales o una mascarilla reservorio, y la cantidad que necesitas por minuto depende precisamente de la respuesta que vas teniendo en la medición de la oximetría, Omar. Pero todo lo que hemos hablado en el programa me parece que es fundamental. Hay datos técnicos muy importantes y otros que son relativos al grave problema que estamos viviendo por el desabasto derivado de la alta necesidad que existe en este momento. Sin embargo, yo quisiera dejar un último mensaje a quien nos está escuchando respecto del oxígeno. Las personas que tienen COVID-19 deben monitorearse continuamente su oximetría, porque lo peor que sí puede ocurrir es que el aprovisionamiento con un tanque de oxígeno se dé cuando el paciente ya está en una situación crítica. Por ejemplo, está teniendo concentraciones de oxígeno menores a 85%, y ahí empiezan apenas a buscar un tanque, empiezan apenas a buscar un concentrador. No, ahí ya el tiempo se ha convertido en una situación crítica. Por eso el monitoreo desde más temprano momento, cuando un paciente que, por ejemplo, maneja en condiciones normales 95% de saturación y teniendo COVID empieza a identificar 92%, no, cuidado, ese paciente ya debe estarse preocupando, y su familia, por tener aprovisionamiento de oxígeno. Así que hay que estar alertas. Si son pacientes que dan positivo a COVID-19, hay que estarse monitoreando y que su oxigenación no baje del 92%. Efectivamente, ya de 92, alerta. Perfecto. Situación peligrosa.
Perfecto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar, con todo gusto. Nosotros hemos terminado el día de hoy, Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le recordamos que nos vemos aquí el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.